Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos. Que la gracia de nuestro Dios nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios el que podamos estar nuevamente en esta hermosa hora de la tarde para seguir con esta serie de sermones, la iglesia en la pandemia. ¿Qué hace la iglesia en la pandemia? Y con este tema que lleva por título en esta hermosa hora de la tarde, se compadece del prójimo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora de la tarde por la oportunidad que nos das y la vida, Señor, que nos permites para poder disfrutar de tus bendiciones. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe en la meditación de esta hermosa hora. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ser una iglesia, amados hermanos, en tiempos del COVID-19 es un reto realmente grande, más cuando se tiene aún la idea de que sin el templo pues no somos nada o dejamos de ser iglesia, o no podemos ser iglesia así como lo estamos haciendo. Sin embargo, nuestro Dios, amados hermanos, nos ha llamado no para estar estáticos, es decir, para estar así sin movimiento, sino por el contrario, para ser una iglesia dinámica a pesar de las circunstancias que vengan a nuestra vida. Una iglesia que nunca se detiene, recordando las palabras del reformador Juan Calvino cuando dice que una iglesia verdadera es aquella donde se le ve realmente predicando correctamente la palabra del Señor y dando así también los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y todos aquellos que son llamados a través de la gracia del Señor a vivir una vida de consagración, de dependencia, más en estos tiempos en los cuales la iglesia de Cristo debe depender de su Señor en todo momento. Y es ahí donde la labor de la iglesia, amados hermanos, deberá darse a conocer en un sentido de amar a Dios, pero también, amados hermanos, de no olvidarnos de amar también al prójimo, de la misma manera o de la misma forma en cómo también nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. Y el pasaje de hoy, amados hermanos, nos va a enseñar precisamente eso, a compadecernos del prójimo. Dice allá en San Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Dice de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Después de esto, dice el pasaje, había una fiesta de los judíos y subió Jesús hacia Jerusalén. La palabra después nos comunica que antes ya hubo varias acciones en donde el mismo Señor Jesús había estado involucrado. Ahora dice el pasaje que se dirige a Jerusalén a celebrar una fiesta de los judíos. Recordemos que había varias celebraciones en el año en que los judíos se reunían y subían a Jerusalén para llevar a cabo esta celebración. En este caso había una fiesta, dice allí. Y en Jerusalén, dice el versículo número 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba Betesda. Betesda, que quiere decir casa de misericordia o casa de consolación. Estando en Jerusalén, se dirige, dice, específicamente a este lugar, la puerta de las ovejas. Ahora, mis amados hermanos, el porqué del escritor bíblico que tiene también que dar a conocer el contexto y la forma en cómo está Jesús llegando, y por qué específicamente llega a ese lugar llamado Betesda. Muchos comentaristas bíblicos dicen muchas cosas a partir de este texto. Sin embargo, pues todos concluyen o definen de esta forma en que el lugar era por donde entraban los rebaños a la capital, se llamaba así porque por allí entraban. Y este lugar estaba en el templo, pero fuera del templo. ¿Por qué? Porque no podían contaminar el templo con ciertas cosas, como por ejemplo ovejas que quizás en su mayoría eran llevadas para ofrecerse en sacrificio. Y es en este lugar donde dice el versículo 3, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. Algo muy peculiar acá, amados hermanos, es que todos los judíos, o
Cualquier persona que subiera a Jerusalén conocía muy bien el estanque de Betesda, porque estaba ubicado, dice, en la parte norte del templo. En realidad se trataba de 2 estanques rodeados de 4 pórticos, más un quinto que los separaba, dice. Entonces, amados hermanos, al ser un lugar muy conocido, al ser Betesda un lugar de suma importancia por la forma en cómo se conocía, al ser un lugar de consolación, y esto se contrasta porque hay una fiesta, pero a pesar de que hay una fiesta, en el versículo 3 dice que también hay una gran multitud de enfermos que están allí, que son ciegos, cojos y paralíticos todavía. Son los enfermos que son separados del pueblo porque no pueden estar allí juntamente, peor aún en la celebración. Porque estos dicen que pueden contaminar también a los demás. Son los despreciados, son aquellos que no pueden ni siquiera estar allí presentes. Y Jesús se dirige hacia ellos precisamente. El versículo 4 describe algo que ni siquiera es real, algo que quizá en nuestros días podríamos compararlo con aquellos rumores que se dice: oye, fíjate que por allá hay tal persona que te va a sanar y te sana y así acá haciendo este tipo de cosas, o fíjate que la cura para esta enfermedad ya la hizo aquel señor y tal y todos. Precisamente es como comparar ese versículo como esas cosas. Era como algo que se decía, pero que no se tenía la certeza de que sea real. Es por eso que en versiones actuales como la TLA o la Dios habla hoy, se ha omitido este versículo, incluso ya no se pone porque en algunos escritos originales no está ese versículo. El relato hasta aquí ya nos presenta la primera problemática, amados hermanos. Hay una fiesta en donde también hay, dicen, muchos enfermos, algo que no se ve del todo bien. Es injusto porque mientras otros disfrutan de la fiesta, otros, dice, yacen en una cama esperando lo peor. En el versículo 5 dice que se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Entre todos los enfermos, el escritor nos describe a uno en especial, uno que desde hacía ya más de 38 años dice que estaba esperando ser sanado, ser vivificado nuevamente. El enfermo, amados hermanos, aquí es el mismo al que el Señor Jesús se le presenta en el versículo 6 cuando dice: cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo, le preguntó: ¿quieres ser sano? Una pregunta que quizás es algo ilógica, porque preguntarle a un enfermo: ¿quiere ser sano? Pues es obvio que sí. Todos queremos ser sanos en el momento en el que estamos enfermos. Pero aquí viene lo peculiar, porque aquí es donde el pasaje toma un giro totalmente diferente, debido a que cuando dice la palabra cuando, nos comunica que ha cambiado el rumbo de la historia. En este caso, para este hombre todo va a cambiar porque es Jesús llegando hacia él, o se entera de lo que está sucediendo, y especialmente en la vida de este hombre llega para darle lo que más quería este hombre, la salud, y le dice: ¿quieres ser salvo? Este pasaje nos enseña, amados hermanos, y especialmente este versículo, nos enseña lo que Jesús vino a hacer. El trabajo de lo que Betesda debía de hacer, la casa de consolación o la casa de misericordia, en donde se situaban alrededor muchos enfermos y muchos necesitados. El prójimo estaba fuera de ellos, no cumplía con la labor de ser casa de misericordia o casa de consolación. Y Jesús lo hace muy bien, cumpliendo con la labor de consolar a aquellos que necesitan, a aquellos que están necesitados de ese amor hacia el prójimo, que como su mismo nombre significaba casa de consolación, pero no cumplían con eso. Y Jesús lo hace en un instante, le da vida y vida en abundancia, como lo dice el escritor de Juan también, porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y le respondió el enfermo, dice el versículo 7, Señor, no tengo a nadie quien me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, dice, otro desciende antes que yo. Mientras yo voy, otro se me adelanta. Pero el enfermo, al tener ya toda una vida, amados hermanos, llena de enfermedad, no le cabe en su cabeza algo más que los rumores y los cuentos que le han hecho creer de que un ángel desciende y mueve el agua, pero él no puede ir porque antes que él vaya, otro ya va. Pero esto es ilógico incluso, amados hermanos. Es ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué es ilógico? Porque dice ahí que los enfermos eran ¿quiénes? Ciegos.
cojos y paralíticos. Es imposible que un ciego pueda ver hacia dónde se dirige. Es imposible que una persona que esté coja, es decir, que le falte algún miembro, pueda ir siquiera a dirigirse a ese estanque. Y es imposible que un paralítico pueda caminar para poder ir. Es por eso que aquí es donde encontramos en el relato una exageración de parte del escritor. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Jesús sencillamente le dice: levántate, toma tu cama y anda. Jesús consuela en un instante sin preocuparse por la situación que está aconteciendo. Es decir, Jesús da la consolación sin preocuparse de que Él iba a celebrar también una fiesta. Es aquí donde entendemos, amados hermanos, que para los judíos en ese momento era mucho más importante las fiestas y estar en comunión ellos y olvidarse de aquellos que realmente necesitaban la consolación. A pesar de que allí Betesda significaba casa de misericordia, casa de consolación, no se tenía la misericordia ni mucho menos la consolación para aquellos que estaban tan necesitados. Era más importante celebrar una fiesta que ver la necesidad que había a su alrededor. Es por eso que decimos que Jesús consuela sin preocuparse por la situación que está aconteciendo. Oye Jesús, pero es una fiesta y nadie debe de contaminarse más en una fiesta así de importante, y menos con personas como esas que son paralíticos, ciegos y cojos. Jesús dice: sé salvo. Hoy el pasaje nos enseña, amados hermanos, de la misma forma, en cómo nosotros podríamos decir: pero es que estamos en medio de una pandemia, Señor, pero es que no podemos hacer nada. ¿Qué haría Jesús, amados hermanos? ¿Qué es lo que está pidiendo hoy en día para la iglesia de Cristo? Seamos buenos oidores de la palabra, pero también buenos hacedores de ella, y no tan solamente, como lo dice, oidores, como lo dice el escritor de Santiago. Y enseguida dice el versículo 9 que fue sanado, tomó su cama y anduvo, y aquel día, dice, era día de reposo. A pesar de eso, el escritor dice, a pesar de eso era un día de reposo, era un día que nadie podía violentarlo. Sin embargo, el Señor sabe que es más importante amar a Dios y amar al prójimo que seguir con reglamentaciones que pueden ser de índole religiosa, como lo está describiendo allí. Una vida humana vale más que todas las reglamentaciones religiosas que se describen en ese momento. Es aquí donde nos lleva a reflexionar el pasaje de esta hermosa hora de la tarde, amados hermanos, de que es necesario que la iglesia de Cristo cumpla con la labor de ser Betesda, cumpla con la labor de ser la casa de misericordia y casa de consolación. No podemos seguir, amados hermanos, teniendo nosotros nuestras celebraciones, porque eso es lo que es. El culto es una fiesta que se le hace al Señor. No podemos seguir nosotros en nuestras fiestas olvidándonos ciertamente de la situación que está pasando hoy en día. Es por eso que la iglesia en la pandemia lo que hace es compadecerse también de los demás. No únicamente para nosotros, no ser egoístas, hermanos, no ser únicamente pensar para nosotros y vivir nosotros y decir, hoy estamos nosotros teniendo nuestras fiestas y ya. No, tenemos que ver por la necesidad que hay también de los demás, por el prójimo. ¿Cuántos años tenía este hombre? 38 años que quería ser sanado. Pero ¿por qué no podía ser sanado si estaba allí cerca una casa de consolación? ¿Por qué no podía ser consolado si allí estaba Betesda? ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, se pierde la noción de lo que es una iglesia. Betesda perdió la noción de lo que era una casa de consolación. Es por ello, amados hermanos, que el pasaje y el mismo Señor Jesús está comunicándonos hoy en día, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, que la iglesia de Cristo no se debe de olvidar de la labor que ha venido a hacer, amar a Dios, pero también de amar al prójimo. Así que, mis estimados hermanos, es importante que como iglesia de Cristo se piensen en planes, se piensen en proyectos que puedan coadyuvar a poder ayudar a las personas que más lo necesitan, a poder ser una luz y una sal realmente en este tiempo de la pandemia. Hay gente que ni siquiera quizás tiene de qué comer. Es muy sencillo y es muy claro que comprendemos, amados hermanos, lo que se está diciendo, quedarnos en casa, sí, pero recordemos también y podemos comprender de que hay personas también de que no pueden quedarse en casa porque
viven al día, viven diariamente de lo que ellos trabajan. Es allí donde la iglesia debe de pensar y replantear un plan de ayuda en el cual sean beneficiadas estas personas. No esperemos, amados hermanos, que otras personas nos vengan a poner el ejemplo cuando nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es llamada a ser la luz, es llamada a ser la luz y la sal de la tierra, y es llamada a ser la casa de consolación, como lo vimos en este pasaje. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora de la tarde por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra y de entender. Enséñanos, Padre Celestial, a ser Betesda, a ser esa casa de misericordia y esa casa de consolación para poder ayudar también a los que más lo necesitan. ¿Podemos ser iglesia en estos tiempos del COVID? Sí lo podemos, gracias a que tú estás siempre ayudándonos y dándonos fuerza para poder seguir adelante. Gracias por tu palabra y enséñanos, Señor, a ser hacedores y no tan solamente oidores de ella. Enséñanos a través de ella a poder entender que es muy importante amarte a ti con todo nuestro corazón, pero como dice tu palabra, el amor hacia el prójimo también es importante. Las cosas te las pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, mis estimados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.